Bueno, eh, primero que todo le doy la bienvenida a esta clase asincrónica, la cual pues la estamos haciendo por lo de la Semana Santa. Acuérdese que pues no vamos a tener Open Class en esta semana tercera, pero sí queda esta clase grabada. Y vamos a hablar hoy de dos temas interesantes. El primer tema es el valor de procesar datos y el segundo, las alternativas para el análisis de datos. Yo voy a compartir la pantalla. Listo, ahí está la pantalla compartida. Voy aquí a quitar esta parte. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que es el procesamiento, el valor, ¿no? El valor es cómo se valora realmente el procesar datos. Eh, ¿Cuál es el objetivo de procesar datos? Dice que el procesar datos que están dispersos, que están desordenados, que están individuales, obtenidos de la población objeto de estudio durante el trabajo de campo, tiene como finalidad generar resultados. Entonces, nosotros pues recogemos los datos para buscar resultados, ¿sí? Ese es el fundamento de buscar los datos. O sea, toda investigación, el objetivo y toda investigación científica, como yo lo he dicho, pues tiene el gran objetivo de llegar a ese conocimiento que de alguna forma no lo tenemos todavía y puede ser un conocimiento que sea un problema. Puede ser un conocimiento que sea una situación, puede ser un conocimiento que sea tal vez un pensamiento global de algún grupo de personas y hay que encontrarlo, ¿no? Yo siempre he dicho, uso una palabra un poquito despectiva y es hay que desnudar la situación. ¿Para qué? Para poder abordarla. Mire, la investigación siempre busca es eh, encontrar esa situación, poder describir con detalle la situación para que o el mismo investigador o en un proceso próximo, pues se pueda abordar y se pueda realmente solucionar, mejorar o por el hecho solamente de conocer, tomar decisiones. Entonces, dice que la finalidad, el valor de los datos, pues es por los resultados, a partir de los cuales dice aquí que se realiza el análisis según los objetivos y las hipótesis o preguntas de la investigación. Voy a salirme aquí un momentico de WhatsApp porque de pronto me timbra y sale allí. Bueno, entonces, eh, hay otra definición sobre este valor y este análisis. Dice que el análisis y el procesamiento de datos es la ciencia que se encarga de examinar un conjunto de datos con el propósito de sacar conclusiones sobre la información para poder tomar decisiones o simplemente ampliar los conocimientos sobre diversos temas. Eso fue lo que acabamos de hablar, ¿no? El procesamiento de datos debe realizarse mediante la asesoría de expertos en estadística y el uso adecuado de herramientas, por ejemplo, algún programa de estadística que tengamos. Definitivamente la estadística pues es algo que nos ayuda mucho al investigador para nosotros poder sacar los resultados, analizar los resultados, tener esos resultados, ¿no? Entonces, los programas que pueden ser software, ¿sí? Que pueden ser software estadístico, como puede ser el MATLAB, son interesantes para poder sacar, pues, lo que son los resultados y las conclusiones.
Si no tenemos un software especializado, pues yo pienso que podemos analizar nuestros datos en el software más básico que creo que lo tenemos todos, que es el Excel, porque el Excel, pues, por ser una tabla dinámica, definitivamente una tabla, pues, que nos va a mostrar algunos promedios, algunas medias. En el Excel se puede hacer una regresión, en el Excel se pueden hacer cálculos y en el Excel se pueden hacer los gráficos, ¿no? Lo que es la torta porcentual. Si es una regresión, pues se puede hacer la línea de regresión. Si es histogramas, entonces pienso que es la herramienta más básica que todos poseemos. Entonces no nos vamos a ir a buscar de pronto un software especializado, que sí los hay en grandes cantidades, sino usemos la herramienta que tenemos para poder trabajar estos datos. Eh, Dice que cada proyecto tiene su particularidad, lo que conduce a que el procesamiento de los datos se haga de manera particular. Por tanto, las herramientas estadísticas deben ser adecuadas en función de los objetivos y la hipótesis de investigación, si las hubo, ¿no? Si hubo hipótesis de investigación. Acuérdense que la hipótesis, pues es lo que el investigador, cuando inicia su proceso de investigación, tiene pensado o cree que va a hallar dentro de esa investigación. A veces la hipótesis se cumple completamente, o sea, se halla lo que él piensa que va a hallar, lo encuentra completamente, pero como a mí me pasó en la investigación que yo hice en la maestría de Ciencias de la Educación, pues nuestra hipótesis se quedó corta porque cuando comenzamos a hacer el proceso de investigación, pues resultaron muchas más causas de las que nosotros pensábamos o creíamos en esa hipótesis inicial. Entonces, cada proyecto es particular, ¿no? Lo que conduce a que el procesamiento de datos también sea de manera particular. Yo no puedo procesar un dato o de una investigación tan igual como de otra, ¿no? Pueden ser cosas diferentes. Acuérdese que hay datos y hay investigaciones que tienen enfoques diferentes. Hay un enfoque cualitativo que tiene en su cuando la investigación tiene este tipo de enfoque, pues tiene en gran manera datos cualitativos, ¿no? Como hay investigaciones que son muy cuantitativas. El dato cuantitativo eh, se trata o se, se busca en él de manera diferente que en el dato cualitativo, ¿no? El cuantitativo y el cualitativo, pues uno es subjetivo, el otro es muy directo, el otro es un dato duro, como le dicen en algunos círculos de investigación, eh, y sus tratos son diferentes. El cuantitativo, pues, es mucho más fácil de manejar porque no tiene esa característica subjetiva. Mientras que el cualitativo, pues sí hay que repensarlo, hay que analizarlo, hay que tener ciertas experticias o cierta experticia para poder analizarlo, ¿no? Entonces dice que por tanto las herramientas estadísticas deben ser las adecuadas en función de los objetivos y de la hipótesis de investigación si la hubo. Eh, Algunos análisis que podemos hacer con datos. El primero, pues, es el análisis de datos descriptivo, el análisis de datos exploratorio, el análisis diagnóstico, el análisis predictivo, el análisis de datos prescriptivos. Vamos a ver un poquito de cada uno de ellos, ¿no? El análisis descriptivo dice que es el método de análisis eh, donde el punto de partida de cualquier reflexión analítica pretende responder la pregunta que ha pasado, ¿sí? Cuando hacemos análisis de datos descriptivos, es porque estamos pretendiendo buscar el qué ha pasado y para ello, pues debemos interpretar
en el buen sentido de la palabra, manipular los datos brutos procedentes de diversas fuentes para convertirlos en ideas valiosas. Cuando realizamos un análisis descriptivo, es esencial ya que permite organizar los datos y dejar listo para llevar a cabo nuevas investigaciones. Entonces, lo que quiere decir esto es que cuando nosotros analizamos datos descriptivos, esos datos se pueden tomar más adelante para llevar investigaciones que vayan en la línea de lo que ya uno está haciendo, ¿no? Dice que es pertinente mencionar que este tipo de análisis por sí solo no permite predecir resultados futuros, ni dirá la respuesta a preguntas como ¿por qué sucedió algo exactamente? El investigador tiene que ir más allá. Mire, el factor humano en la investigación es importante. ¿En qué sentido? En que aunque los datos los tengamos, nosotros tenemos que reflexionar. Y el investigador tiene una cosmovisión X o y basada en esa cosmovisión, el investigador va a dar unos resultados. Eh, es muy marcado, ¿sí? Es muy marcado que el investigador, por ser un ser humano, en algunas conclusiones, en algunas reflexiones, puede sobreponer lo que él piensa, lo que él cree del tema y puede alinear los resultados de investigación hacia el lado que él quiere, ¿no? Eso hay que tratar de minimizarlo. ¿Por qué? Porque el investigador tiene que analizar sin banderas lo que son los datos. Por ejemplo, si yo soy cristiano y estoy haciendo una investigación del ateísmo, pues yo no puedo ir lo que voy encontrando como adaptándolo a mi cristianismo, ¿sí? Yo tengo que poner lo que yo encuentro, como lo encuentro, que después los cristianos que tenemos cierta o tenemos la creencia en Dios, pues ya sabremos qué hacer con esa información. Pero vemos a veces artículos de indexados, investigaciones, donde son muy sesgadas a lo que el investigador cree, como si el investigador estuviera hablando de que eso es así y solamente así. Y no puede ser, ¿sí? Nosotros tenemos que presentar, así nosotros nuestro concepto lo consideremos como la verdad absoluta, ¿sí? Yo por lo menos tengo como cristiano la verdad absoluta a Dios, pero yo sé que hay personas que no lo tienen. Entonces, si yo estoy investigando sobre algún sistema de ateísmo, por decir, por un ejemplo, o estoy buscando pues describir un sistema de ateísmo, pues yo lo tengo que describir tal como él es. Ya cada uno que lea la investigación, pues tendrá que dar su punto de vista, pero no podemos asumir nuestra cosmovisión como que debe entrar y penetrar en los datos y acomodarlos. Eso es peligroso porque eso pasa mucho, ¿no? Y hoy lo vemos mucho en la política, en las encuestas, en cosas que se manipulan como para mostrar a un grupo ganador o como que ellos son los que tienen la realidad, mientras el otro grupo es perverso, ¿sí? Se sataniza algo y se santifica lo otro. Entonces, tenemos que ser, realmente el investigador tiene que ser neutro. Nosotros tenemos que ser neutro en lo que encontramos y presentarlo tal cual lo encontramos, ¿no? No para, porque si no, pues la información no va a ser real. Entonces, dice que es pertinente mencionar
que este análisis por sí solo no permite predecir resultados futuros, ¿sí? Por sí solo no. Tiene que haber una reflexión, tiene que haber, pues, una relación con otros datos, tal vez con otras investigaciones que han llevado a que definitivamente el, el investigador o la investigación tenga más coherencia, ¿sí? Y tenga también pertinencia a un sector, a un punto. No puede ser tan, pues, como una isla que nadie conoce. No quiero decir que no haya investigación que sean completamente novedosas, sí las hay, definitivamente sí las hay, pero hay que tratar pues de reflexionar en esos datos y de relacionarlos o correlacionarlos con otras investigaciones. Miren, por eso la investigación tiene que tener un marco de referencia, porque tal vez ustedes me pueden decir, profe, lo que pasa es que mi investigación es única, ¿sí? Y lo que le dije, de pronto sí, pero a estas alturas donde el conocimiento ha avanzado bastante, encontrar una investigación cuyo tema sea único o por primera vez tocado es realmente es algo excepcional, ¿sí? Yo hice la investigación sobre los docentes, por qué los docentes no apoyaban su clase presencial con la virtualidad, y eso no es novedoso, ¿sí? Lo que yo hice no es novedoso, pues ya eso se había hecho en otras universidades, es más, se había hecho hasta en otra universidad de aquí de Bogotá, y había mucha información sobre lo que era la docencia virtual y las falencias que habían en algunos docentes en usar la docencia virtual, ¿sí? Porque pues había ya una costumbre de la clase presencial muy marcada, ¿no? Entonces, tenemos que en cierta forma o en gran forma buscarle un marco de referencia a nuestra investigación. Por eso, recuerde que el marco de referencia lo compone un marco teórico, porque el marco teórico nos va a mostrar las investigaciones relacionadas con la de nosotros, el marco conceptual, conceptos que se han acuñado a través del tiempo que tiene que ver con nuestra investigación, el marco de antecedentes, es donde podemos ver cómo está o cómo ha estado durante el tiempo el arte. O sea, el arte es eso que estamos investigando, cómo ha evolucionado durante el tiempo, cómo apareció, cómo se ha tratado, ¿no? Y está el marco legal, que es un marco, pues, donde uno mira si hay leyes que pueden afectar de alguna forma, ya sea condenando o ya sea impulsando lo que estamos investigando. Entonces, ahí hay como realmente un globo, un círculo que acapara o mantiene el tema de investigación para que en cierta forma no nos salgamos por otro lado, sino que estemos ahí, estemos trabajando ahí, centrado en eso y podamos tener unos datos realmente coherentes y pertinentes, ¿no? Bueno, ese es el análisis descriptivo, ¿no? Dice que hay también un análisis exploratorio. Dice que el análisis exploratorio se realiza como parte de la investigación exploratoria. Y esa investigación se usa para estudiar un problema que no está claramente definido, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, ¿por qué los docentes no usan la virtualidad como apoyo a la presencialidad? Pues es un problema que está claramente definido. Pero si de pronto nos vamos a meter en algo muy extraño, ¿sí? No quiere decir que no lo conozcamos,
sino que tiene alguna parte, alguna información bastante, pues que hay que ahondar en ella porque no es tan fácil declararla o no es tan fácil expresarla. Entonces, nuestra investigación y ese conocimiento que no es tan fácil expresar, pues tiene que entrar en una fase exploratoria, ¿no? En una investigación exploratoria para poder definirlo de la mejor manera. Dice que cuando todavía no se tiene una idea de la relación entre los datos y las variables. Y eso puede suceder, ¿sí? Ha sucedido en muchas investigaciones, investigaciones donde, pues definitivamente, más que todo, eh, en las investigaciones científicas que tienen que ver con la medicina, ¿sí? O con la ingeniería molecular, donde todavía hay que definir una serie de datos, una serie de procesos que se pueden conocer parcialmente. Mire, hay una historia interesante en esta parte del análisis de datos exploratorios o el análisis de la parte de una investigación exploratoria. Y era que, por ejemplo, Albert Einstein, que era una persona conocida, ¿no? Que todos conocemos como un gran físico y matemático del siglo XX. Albert Einstein, él hablaba mucho de la curvatura del universo. Albert Einstein se basaba en hablar de la curvatura del universo, era porque había un planeta, que era Saturno, el cual no tenía una órbita regular, ¿sí? En algún momento parece que la órbita de Saturno, por algunos estudios que se habían hecho ya hasta en la antigüedad, él no orbitaba regular como lo hace la Tierra, sino que tenía como unos desniveles en su órbita, ¿sí? Como si cogiera unos baches, unos huecos o se abría, ¿no? Yo no entiendo realmente cómo era el movimiento que él no hacía regular, pero sí tenía un movimiento que era irregular. Y Albert Einstein, pues había estudiado mucho esa parte y se explicaba, ¿no? Él la explicaba y tenía ciertas teorías, hasta que por allá en 1910, un inglés de apellido Eddington, pues se da a la tarea de pedir un apoyo al gobierno inglés que lo envíen a África, a una montaña por allá, a tomarle fotos con unos telescopios especiales a un eclipse, porque ellos querían ver cómo la luz definitivamente camina en el universo, o sea, cómo se movía la luz en el universo, y si ellos notaban que esa luz, el movimiento de esa luz en ese eclipse del sol, era, pues tenía digamos que no era tan recta como ellos o como la gente pensaba en ese entonces, o que no era de una forma realmente directa, sino que tenía ciertos movimientos, entonces ellos podían deducir lo que Albert Einstein pues tenía en teoría, ¿no? Que el universo era, que habían curvaturas. Efectivamente ellos fueron allá, hicieron las tomas, hicieron unas fotos y encontraron que la luz tenía ciertos movimientos, o sea, ese rayo de luz tenía ciertos movimientos y eso llevó pues a que ellos dijeran lo que dice Albert Einstein es cierto, el universo tiene algunos como baches, ¿no? Como algunos huecos, algunas curvaturas. Eso no son curvaturas, digámoslo, como a veces nosotros podemos pensar aquí en la Tierra, ¿no? Que pues la Tierra tiene su curvatura. Pues lo que ahí se encuentra son fuerzas gravitacionales que hacen que eso ocurra, ¿no? Que ocurra eso. Por eso Saturno, por donde él orbita, lo más seguro es que hay esas fuerzas gravitacionales y él tomaba esos movimientos. Entonces, para Albert Einstein era una teoría, para los ingleses ellos pues la llegan a comprobar mediante una exploración y por eso es conocido Albert Einstein. Por ese hecho, en 1910 es que sale a la luz
que hay un alemán, pues que es un prodigio mental un prodigio en la parte investigativa, científica, que se llama Albert Einstein, ¿sí? Por esa investigación exploratoria que la hicieron a través de una observación con unos telescopios especiales, ¿no? Bueno, eh, hay otro que es el análisis diagnóstico. Dice que el análisis diagnóstico de datos permite a los analistas y ejecutivos obtener una firme comprensión contextual de por qué ha sucedido algo, ¿no? Si se sabe por qué ha sucedido, además de cómo sucedió, se podrá identificar mejor la forma exacta de abordar el problema o el reto. Diseñado para proporcionar respuestas directas y procesables a preguntas concretas. Ese es uno de los métodos más importantes del mundo para la investigación. Entonces, el análisis diagnóstico dice el por qué ha sucedido algo, ¿sí? Eh, yo recuerdo, y la palabra diagnóstico es muy usada en la parte médica, ¿no? El diagnóstico que el médico da. Pero el médico, cuando uno va con una enfermedad y uno le comenta que uno tiene ciertos síntomas y signos, pues él le manda los exámenes, ¿no? Para ver qué está ocurriendo. Enseguida el médico tiene esos exámenes, pues él lo que hace es ese diagnóstico, ¿no? Él dice, bueno, eh, si tienes de pronto elevado ciertas partículas en la sangre, puede ser que tengas el colesterol alto, puede ser que tengas la glucosa alta, ¿no? Y él hace un diagnóstico y con ese diagnóstico es que él busca la solución, ¿no? Ya él sabiendo lo que ocurrió ahí, con esos exámenes, pues definitivamente él manda una medicina para que la persona sea curada, ¿no? Entonces, eh, la pregunta de este tipo de análisis es de por qué ha sucedido algo, ¿sí? Eh, en esa parte médica que a mí me llama la atención, pues el médico tiene que profundizar un poco más, ¿no? Porque si a una persona en un examen de sangre, por ejemplo, le sale la glucosa alta, pues el médico tiene que buscar el por qué esa persona tiene la glucosa alta. ¿Será que la persona come mucho alimentos con azúcar? ¿Será que la persona tiene un problema con el páncreas? Entonces, ahí el médico debe hacer una investigación más profunda, ¿no? Para poder decir realmente por qué está sucediendo esos niveles de glucosa dentro de una persona. Entonces, ese es un ejemplo muy sencillo, pero nosotros en nuestra investigación, pues tenemos que llegar al por qué, ¿no? Mire que cuando yo hice la investigación con los docentes, pues la causa realmente eran el por qué estaba sucediendo que esos docentes no quisieran realmente usar la virtualidad como apoyo a la clase presencial. Bueno, hubieron varias causas, ¿no? La primera que tuvo en la hipótesis era que era un sobretrabajo. Ellos manifestaron que, pues, que ellos no tenían mucho tiempo, que eso no se lo iban a recompensar porque ya ellos sabían que su contrato, pues, que a ellos a veces le ponían carga y no le recompensaban salarialmente. Y lo segundo, que también estuvo en la hipótesis, era que ellos se sentían ya en una edad, en un tiempo de su vida, que ellos no podían, no querían o no podían, o ya como que la edad no les daba, según ellos, ¿no? Según ellos, para aprender la virtualidad. Pero salieron otra serie de causas, ¿no? Algunos, como le contaba en clases anteriores, pensaban que o piensan que la información que uno ponga en la virtualidad, así sea en la virtualidad que se usa dentro de una institución educativa, puede ser tomada por hackers, personas con mala intención, y pues con esos datos personales y con esos datos de ellos,
pues de alguna forma ellos pueden verse afectados, ¿no? Eso era lo que ellos comentaron también como una tercera causa. Había otras causas que a nosotros nos parecieron bastante extrañas, pero las había, y era, por ejemplo, de que había un docente que decía que él no quería aprender virtualidad y que no la había aprendido porque él en su vida tenía muchos problemas y pues que ya su cabeza o su mente no daba más, eh, meterle una ciencia más, meterle algo más, porque él pues tenía cierta estrés o cierta depresión de vida y pues ya meterse a eso pues se le iba a complicar más el asunto, ¿no? Eh, y fue cuando comenzaron a aparecer estas causas que nosotros le pedimos a la misma maestría, a la misma directora de la maestría, que nos colaborara con un psicólogo, porque habían unas causas que había que analizar y profundizar. ¿Por qué ellos piensan eso? Porque nosotros éramos ingenieros, somos ingenieros los que éramos del equipo de investigación, no pensamos nunca que nos íbamos a encontrar con algunas causas que se pueden llamar psicológicas y pues necesitamos el experto de la psicología, ¿no? Que era el psicólogo. Y pues esta persona se reúne con ellos y nos hace aterrizar esas causas. De las cosas que el psicólogo dijo en ese análisis es que definitivamente pues había mucho temor, que todo por estos que pensaban que se le podía vulnerar la información, ¿no? O que le podían tomar la información. Y por otro lado, habían problemas familiares, y que eso era un problema que de pronto no se había, esa universidad no le había prestado atención, porque ocurre mucho a nivel universitario de que las universidades le prestan mucha atención a la parte psicológica de los estudiantes y se olvidan un poquito de la parte psicológica de los docentes, ¿no? Y eso era lo que el psicólogo más o menos nos decía en la intervención que él hizo para ayudarnos. Entonces, el análisis diagnóstico es un análisis importante porque tenemos que saber de dónde viene el problema que estamos investigando. Mire, hubo una estudiante hace unos ciclos atrás que ella hizo una investigación porque ella trabajaba en una empresa. La empresa no era muy grande, pero ella hacía como si fuera la jefe de talento humano, pero ella no tenía ese cargo de talento humano. Ella era como una asistente del gerente de la empresa y la ponían era a hacer la parte de talento humano. Y ella le llamaba mucho la atención de que un grupo de trabajadores de esa empresa, que eran los conductores, siempre llegaban tarde a la empresa, ¿sí? Esa empresa quedaba aquí en Bogotá y se puso a investigar y esa fue su investigación porque creo que eran como 10 o 15, no recuerdo bien, conductores. Era una empresa que tenía pues como unos transportes y estos conductores siempre llegaban tarde, ¿sí? Y siempre había como una hora y media que se perdía en el día por la llegada tarde de ellos. Eh, si uno está gerenciando y dice llegan tarde, bueno, hay que ponerle una regla que el que llegue tarde aquí se le va a descontar una hora y como llegue dos veces tarde se le va a echar. Pues yo pienso que esas son reglas a veces que uno no debe llegar hasta allá, ¿no? Pero hay que investigar por qué y tratar de solventar como empresa lo que está pasando en ese trabajador. Y ese era el ánimo que ella tenía, ¿no? No era para echarlo ni nada, sino que a ella le preocupaba porque los tipos hacían hasta bien su trabajo, pero le preocupaba que llegaban tarde, por algo llegaban tarde, ¿no? Y ella comenzó a buscar las causas del por qué estaba sucediendo eso. O sea, hizo un análisis diagnóstico muy interesante y entre las causas que me mostró en el trabajo era que primero vivían muy lejos de donde estaba la empresa. Eso era lo primero y Bogotá tiene el gran problema de movilidad como muchas otras ciudades, pero como Bogotá es la reina en el problema de movilidad, pues ellos llegaban muy tarde y parece que algunos no podían salir más temprano porque vivían en ciertos barrios donde la oscuridad se prestaba para que los atracaran y los pudieran hasta matar, ¿no?
Entonces ellos esperaban mejor que amaneciera, que ya vivieran gente en la calle y salir a trabajar, ¿no? Tipo 5:30, 6, pero como estaban tan lejos y tenían que entrar de pronto a las 7:30, algo así tenían que entrar, pues llegaban como a las 8, 8:15, casi 45 minutos después. Tomaban su camión y hacían todo su trabajo, o sea, la empresa no les mortificaba la llegada tarde porque ellos hacían el trabajo que tenían que hacer. Pero ella se puso a darse cuenta y es que había un problema ahí, ¿no? Había un problema que como empresa de pronto a nadie le interesa porque los tipos pues definitivamente llegan y hacen lo que tienen que hacer, pero nadie se mete a pensar, ¿será que ese tipo tiene un problema en su casa? ¿Será que esa persona, eh, mire que no podían salir de los barrios algunos de ellos? Cuando ella comenzó a hacer la investigación, algunos expresaron que ellos tenían que salir ya de 5:30 en adelante, porque de 5:30 para abajo, pues los atracadores, no sé, los maleantes que andaban por ahí, los podían atracar y hasta matar, ¿no? Que ya a las 5:30, pues comenzaba a salir mucha gente y ya los tipos se perdían porque había mucha gente y como que no podían hacer sus fechorías. Entonces, eso hace parte, ¿no? De la investigación, por qué suceden las cosas. Y es interesante preguntarnos por qué suceden las cosas, ¿sí? Bueno, vamos a seguir aquí viendo los análisis. Hay otro análisis y es el predictivo. ¿Qué pasará, no? El famoso qué pasará. No es que uno va a ser un profeta o un vidente, no, sino que uno tiene que, como investigador, realmente tener algunas herramientas, y eso pueden ser herramientas estadísticas de lo que puede suceder. Miren, eh, cuando yo siempre he pensado y me acuerdo mucho de las palabras de Bill Gates que la gente parafrasea, yo no sé cómo las dijo él realmente, pero se decía mucho en los años 90, a principios de los 2000, de que Bill Gates por allá en los años 70, el tipo decía que la tecnología llegaría al punto de que los seres humanos tendrían un computador al frente de ellos. Y que esa era la propuesta que él quería hacer, ¿no? Eh, Bill Gates era profeta, Bill Gates era un vidente, pues no. Bill Gates era un empresario, ¿no? Y en ese entonces era un ingeniero que hacía desarrollos y cosas de estas, pero el tipo sabía que la humanidad, por estadística, venía avanzando en esa línea. Mire que cuando Bill Gates comienza eso en los años 70, pues ya el computador tenía ciertos avances, ¿no? En los años 80, Microsoft y Apple, pues hacen unos avances tremendos cuando aparece el Macintosh, ¿no? Por ahí en los 90, en los 80 finales. eh, y Microsoft pues, comienza a mostrar el software, el Windows. Yo recuerdo que en el año 94 que yo compré mi primer computador, eh, ese computador pues tenía Windows 3.1, algo así, o 3, no me acuerdo. Eso era muy precario, pero tenía un Word ahí, tenía un PowerPoint, tenía un Excel básico, pues no tenía un escritorio como lo que vemos hoy, no había el internet todavía, sino que eran solamente para hacer cartas, para hacer cuadritos, para hacer presentaciones e imprimirlas, ¿sí? Más que todo era para imprimirlas. Y se proyectaban porque tampoco habían videobind en esa época, sino que se imprimían y se metían en el retroproyector y a veces había que pasarlas a un plástico ahí todo extraño para poder proyectarlas, ¿no? Con el retroproyector o con pasarlas a unas diapositivas de esas que eran como unos cuadritos para poder proyectar. Y eso era un trabajo tremendo, ¿no? Pero dése en cuenta que esta persona en cierta forma tenía información, él no estaba hablando porque él quería y esa era su visión. Mucha gente cree que esa era la visión de Bill Gates. Más bien sería como el deseo, pero la visión pues venía. ¿Por qué? Porque ya el computador había pasado de ser como unas neveras a ser como unas neveras más pequeñas, ¿no? Y ya iba como disminuyendo, o sea, ya él se dio cuenta
que el computador traía un proceso y que eso iba a llegar tarde o temprano a que el ser humano tuviera un computador, todo ser humano pudiera tener fácilmente un computador eh, en su escritorio, frente a él, ¿no? Y eso es lo que vemos hoy, pues ya hoy tener un computador es algo muy normal, ¿sí? Es más, hoy tenemos un computador que cargamos en la mano que es el celular. La cosa mutó y también eso lo dijo después, mucho tiempo, como en el 2000 lo dijo, fue Steve Jobs, de que él lo que necesitaba era tener, o lo que le gustaría tener, era un aparato que en su mano pues le sirviera no solo para llamar, sino para escuchar música, para comunicarse de otras maneras. Y fue cuando nace el famoso iPhone, ¿no? El iPhone y todas estas cosas que ellos hicieron también el iPad de música y una cantidad de dispositivos. No que fuera Steve Jobs tampoco un vidente, ¿no? Sino que él también veía cómo venía la tecnología avanzando y pues ellos se metieron en el negocio y conocían ese medio y podían hacer un análisis predictivo de lo que podía pasar en ese medio, ¿no? En esa empresa de la tecnología, del software y del hardware. Bueno, entonces dice aquí que el análisis predictivo permite mirar al futuro para responder la pregunta ¿qué pasará? Para ello utiliza los resultados de los análisis descriptivos, exploratorios y diagnósticos. Mire que se basa en análisis, ¿no? No es que el tipo tiene la visión y el tipo es un vidente de la tecnología. Pues no, el tipo tenía la estadística y sabía que eso estaba caminando hacia allá, ¿no? Y definitivamente, pues él le tocó tomar el mando, Bill Gates en la parte del software, Steve Jobs en la parte del hardware, y esa gente pues se fue muy lejos, ¿no? Y ese de pronto, por eso los conocemos hoy. Dice que de este modo puedes descubrir tendencias futuras. Mire, ahí lo dice, tendencias futuras, posibles problemas o ineficiencia, ¿sí? Conexiones o pérdidas en datos, ¿sí? Ahí se está hablando más de la parte de tecnología, de software. Pero eso puede suceder en cualquier campo. Si nosotros tenemos una estadística de cómo se alimentan las personas, pues definitivamente podemos predecir las enfermedades que vienen para el futuro, ¿no? Mire que en los Estados Unidos eh, ahí pasó mucho el fenómeno de la alimentación, ¿no? Por ahí usted ve videos que muestran en las redes sociales, dicen video del año 40 y pico en los Estados Unidos, entonces muestran una calle ahí en Nueva York y no se ve persona obesa, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque de pronto en esos años 40 para atrás, en los Estados Unidos, la empresa de la comida rápida, que fue una de las que más produjo daño, no se había todavía desarrollado en gran manera, ¿no? De pronto sí habían algunas hamburguesas por ahí, algunas cositas, pero no era lo que hoy conocemos. Llegaron los años 60, donde eso se dispara. Comienza la gente a comer hamburguesa, el famoso perro caliente, las pizzas, los pollos apanados, fritos, todo eso que uno llama comida chatarra o que se llama comida chatarra y comienzan los problemas de salud, ¿no? Comienzan más que todos los problemas cardíacos. En Estados Unidos, pues la gente a morir de infartos, pero definitivamente se podía predecir que eso venía, claro que sí, con una alimentación así, cualquiera persona, cualquiera, hasta cualquier médico o enfermero de aquella época podía saber que si eso seguía así, la gente seguía alimentándose así, pues lo que iban a venir son obesidades y la obesidad pues lo que nos trae es problemas cardíacos y problemas cerebrales también, ¿no? Y de todo tipo, ¿sí? Musculares y bueno. Y eso es lo que ha pasado. Por eso hoy en día, pues, eso se ha revertido un poquito, no es que sea mucho, pero sí se ha revertido un poco con toda esta filosofía del fitness, ¿no? De que la persona pues tiene que comer orgánico, tiene que comer verdura,
tiene que comer carnes, tiene que hacer running, tiene que ir al gimnasio, tiene que hacer zumba. Bueno, hoy han inventado muchas cosas que en cierta forma ha aliviado eso, ¿sí? En cierta forma ha aliviado eso y los índices pues han bajado de mortalidad por obesidad, ¿no? Y la obesidad dentro de los Estados Unidos también ha disminuido. Pero es que en los años 80, 70, yo recuerdo que se comía mucha chatarra y se comía mucho chocolate, ¿sí? Hasta aquí en Colombia pues uno iba a los San Andresitos y la gente iba a los San Andresitos a comprar el famoso Milky Way, Snicker, y eso venía uno con una bolsa o que eran baratos ahí, y como eso eran como un contrabando los San Andresitos de aquella época, pues salía uno con una bolsa de dulce, siendo uno un joven de 13, 12 años, y ya se metía uno en la cultura de comer tanto chocolate, M&M, vendían unos chicles que eso eran más largos que un brazo, vendían dulce de eso de todo tipo, americanos, de canadienses que traían los San Andresitos, y pues la gente también comenzó en Colombia y en muchas partes a comer esa cantidad de azúcar y a engordar y venían los problemas, ¿no? Pero bueno, en los Estados Unidos fue más marcado, porque la cultura para los años 80 de los Estados Unidos era una cosa pues completamente abrumadora, ¿no? Un tipo se sentaba frente al televisor en los años 80 en los Estados Unidos y eso se sentaba con una cosa de gripeta que hoy las vemos en los cinemas, pero que en aquel entonces pues el tipo y al lado una tapa de helado, también un tanque de helado y una Coca-Cola y el tipo a ver películas ahí en los años 80 y eso era pues el pan nuestro de cada día dentro de los Estados Unidos. Claro, la gente se engordaba y efectivamente venían las enfermedades. Entonces, aquí vamos con todo este cuento de la obesidad y esto, de que pues se puede predecir lo que viene cuando se conoce claramente lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué está pasando hoy? Bueno, hoy está pasando miles de cosas, ¿no? Podríamos hablar de que hoy vivimos una pandemia, de que vamos a tomar la parte buena de la pandemia. Si nosotros queremos hacer una predicción sobre la pandemia, podemos decir que la pandemia que mató muchas personas fue nefasta, le tuvo que haber dado a la ciencia médica una alarma para estar pendiente y para reaccionar más rápidamente de lo que se hizo, ¿sí? Mire que las vacunas, aunque todavía las cuestionan, y yo creo que las vacunas sí mataron o sea, sí erradicaron en gran manera el virus, el COVID, pero las cuestionan porque fueron vacunas que las hicieron como en 7, 8 meses, ¿sí? Yo pienso que ya venían cosas, o sea, ya venían algunos estudios, ya venían algunos avances, y lo que hicieron pues estos científicos fue coger esos estudios rápidamente, esos avances y terminar de desarrollar lo que tenían que terminar de desarrollar. Yo no creo que las vacunas nacieron exactamente en febrero o en marzo del 2020, yo no creo, ¿sí? Eso tenía que haber una plataforma ya de esas vacunas y ellos lo que hicieron fue acelerar eso, regaron la información a todas las casas farmacéuticas grandes y esta gente también se puso las pilas y comenzaron a sacar vacunas. No estoy diciendo que eso haya sido así, yo lo estoy diciendo que yo creo, yo pienso que eso tuvo que ser así, porque yo no puedo creer que una vacuna de 8 meses sea tan efectiva como fueron estas, ¿sí? Por ahí hay conspirólogos y hay conspirólogos, amigos míos que dicen que el COVID no era nada, que eso era un cuento, que bueno, yo no puedo hablar de conspiraciones, yo tengo que hablar de la realidad que yo vivo, ¿sí? Y la realidad fue que hasta a mí me dio COVID y me tuve que hospitalizar. Y en los exámenes que me hicieron,
Todavía recuerdo, y eso fue la causa por la cual a mí me llevan al hospital, yo estaba llenándome de coágulos. O sea que lo que se hablaba de los coágulos era cierto, porque yo vi mis exámenes. El examen médico que a mí me hizo la EPS, porque yo llamo a la EPS porque tenía 2 días con fiebre, y yo dije, no, ya yo voy a llamar porque ya esto no es normal, ya esto tiene que ser el COVID. Y me mandaron, pues una enfermera, me tomó la muestra de sangre aquí en el apartamento y ella se fue. Al otro día me llamaron temprano, me dijeron que yo tenía COVID, que me estaba llenando de coágulos y efectivamente que me iban a hospitalizar y que me iban a mandar una ambulancia, la EPS, ¿no? Como a la hora la ambulancia llegó aquí a la casa. Y la enfermera que venía en la ambulancia traía los resultados, me los mostró y efectivamente me dijo, mire, usted tiene un exceso de coágulo ya por el COVID. eh, Así que hay que hospitalizarlo. Gracias a Dios, pues yo no llegué a ser entubado ni nada de eso, sino que a mí me metieron pues, en una sala, en un cuarto no de cuidados intensivos ni nada, sino un cuarto normal, digamos de piso ahí del hospital ese. Además, yo tenía ya, era una cama, el televisor y un baño, parecía como un hotel eso. Y lo que me pusieron es anticoagulante, anticoagulante, anticoagulante. Cada 12 horas me inyectaban cerca al ombligo una inyección de anticoagulantes. Ahí estuve 15 días tratándome con anticoagulantes. Por eso, por esas reacciones, no del anticoagulante, sino del mismo COVID, también presenté una pequeña infección renal. También me la trataron, entonces ya a los 15 días, pues ya yo salí sin COVID, sin coágulo, sin infección renal, pero no salí de un cuarto, o sea, nunca perdí la respiración ni nada de eso, como le pasó a muchas personas y que definitivamente algunas de ellas murieron, lamentablemente, ¿no? Pero ¿a qué voy ahí? A que pues la medicina tiene en ese sentido que hacer una predicción sencillamente porque ya tiene información clara. ¿Por qué a mí me ponen anticoagulante y por qué me mandan, eh, cuando me mandaron los exámenes para ver si yo tenía coágulo? Era porque ya a mí me dio en el 2021 febrero, ya la pandemia tenía un año y ya había pasado como por junio del 2020, donde en España comenzaron a darse cuenta, ya tenía como 6 meses, en España se dieron cuenta de que la mayoría de las personas habían muerto porque se habían llenado de coágulos, ¿sí? Entonces, por allá en el 2020, como a mediados que se dieron cuenta, de eso lo regaron, eso en cuestión de una hora, creo que todo el mundo lo supo, en cuestión de segundos, ¿no? Cuando yo me enfermo en febrero, lo primero que me mandan a mí para decir yo me estoy llenando de coágulos y me estaba llenando de coágulos. Y ahí me atacaron enseguida los coágulos, que fueron bajando progresivamente a medida que los días pasaban en la clínica y pues me salvaron, ¿sí? En cierta forma me salvaron. Si yo de pronto digo, esto es conspirología, yo me quedo aquí en mi casa, me ahogo. Llega un momento que esos coágulos me tapan el pulmón o me lleno de coágulos y no puedo respirar. Entonces, eh, los análisis predictivos, uno tiene que ver todos los datos y de ahí uno arranca a decir, puede suceder esto, ¿no? Y esta es la cosa interesante del análisis predictivo, que no es una predicción loca, que no es una predicción de un brujo, de un hechicero, no, sino es algo basado en datos que se poseen, ¿no? Bueno, hay otro y es el análisis prescriptivo, y dice que el análisis prescriptivo se enfoca en la identificación de patrones y el uso de patrones o tendencias para desarrollar estrategias empresariales, prácticas y con alta capacidad de respuesta. Entonces, es el uso de patrones, es ver tendencias, es identificarlas para entonces llegar pues a dar un dictamen, ¿sí? Y así desarrollar pues una estrategia empresarial, puede ser práctica, para tener una capacidad alta de respuesta en esa situación. Dice que al profundizar el análisis prescriptivo,
la organización podrá tener un papel activo en el proceso de generación de datos, ordenando la información de forma concreta para utilizarla como una poderosa solución a los problemas emergentes en una serie de áreas clave como el marketing, ¿no? Aunque no compete para este curso el marketing, pues aquí sí lo dice de que el análisis prescriptivo de una investigación puede ayudar a una empresa al marketing, a la venta, al posicionamiento de la empresa, a la experiencia del cliente en la parte de recursos humanos, en el cumplimiento de los presupuestos financieros y en el análisis de las logísticas que se usan para hacer el servicio al cliente, ¿no? Entonces, el análisis prescriptivo definitivamente también es importante. Los tipos de datos que generalmente tenemos que analizar y que tenemos que hacerle estos análisis, pues hay varios tipos de datos. Los principales son los datos personales, los datos de empresas que son confidenciales, hay datos secundarios y hay datos públicos, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre esos datos. El dato personal, pues, es la información relacionada directamente con personas concretas, ¿no? Nombre, apellido, cédula, de pronto tipo de sangre, no sé si te estatura, peso, pues son datos personales y son datos que hay que analizar, ¿no? Lo que le contaba, por ejemplo, si queremos analizar y estamos haciendo una investigación alimentaria, pues tenemos que tener datos personales. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay una relación entre el peso, la edad y la estatura, ¿sí? La famosa, el IMC, creo que se llama, ¿no? Índice de masa corporal, creo que le dicen así, si no estoy mal. Entonces, tendríamos que tomar persona por persona y medirle esas variables, ¿no? ¿Cómo está de peso? ¿En qué edad está y qué estatura usted tiene? Y eso hay unas tablas pues que ya nos van diciendo si esa persona tiene cierta obesidad. Y basado en eso también ya uno puede estudiar si esa persona tiene problemas de salud, porque de los indicadores más fehacientes o más evidentes de que una persona va a entrar en problemas de salud es el peso y la edad, ¿sí? Por ejemplo, si uno coge a un joven de 20 años que tiene 10 kilos de más, pues no es lo mismo coger a una persona de 50 años que tiene 10 kilos de más. Los 10 kilos de más en el joven, que es un problema, seguramente no lo va a afectar tanto como va a afectar a una persona de 50 o 60 años que tiene un sobrepeso de 10 kilos de más. Entonces, esos son datos personales que hay que analizar. El investigador los tiene que analizar y los tiene que analizar basado en lo que hay sobre esos datos personales, ¿sí? Por eso le dije que es muy extraño encontrar ahora algo tan novedoso que vamos a decir, bueno, es tan novedoso que nadie lo ha estudiado o nadie conoce las variables. Es muy extraño, puede pasar, no le quito que no pueda pasar, pero hoy en día tenemos ya pues eh, mucha información de muchos aspectos, especialmente esta parte de, de lo que son datos personales, ¿no? El ser humano pienso que ha sido eh, el ente, si le podemos, nos podemos llamar así, más estudiado, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues a todos nosotros como seres humanos nos interesa lo de nosotros, ¿sí? De pronto estudiar a un cachorro, que los veterinarios lo hacen, la ciencia también lo hace, es una cosa de pronto secundaria a lo que es el ser humano. Por eso todas las vacunas, toda la medicina, todo el bienestar se trata para el ser humano. Y las mascoticas, pues que las queremos tanto, pues las tenemos ahí y se ha hecho ciencia para ellas también, como es la zootecnia, la veterinaria y todo esto, pero se ve definitivamente de que el ser humano es lo que debe llevar a la solución o las soluciones se deben llevar más que todo hacia el ser humano, ¿no? Por eso yo a veces critico a algunos animalistas, ahora que hablé de animales, ¿no? Hay algunos animalistas que se oponen, por ejemplo, a las corridas de toro.
y uno le pregunta por qué se oponen. Entonces ellos dicen porque maltratan al toro. Bueno, yo me opondría no porque maltratan al toro. Yo me opondría más bien es porque el peligro de vida que tiene esa persona que se está enfrentando a un animal tan fuerte como es el toro. Yo no sé por qué lo ven al revés, ¿sí? Eh, no sé, yo respeto su pensamiento, pero yo pienso que ahí lo complicado no es el maltrato al toro, que no debiera ser tan bien. O sea, no es que esté de acuerdo. Pienso, pero ahí lo más importante es preservar la vida del torero, ¿no? Porque ese tipo tiene que estar parado frente a un animal que es bravo, tienen imágenes, esos toros de casta que los dicen que la genética que le meten a esos toros, a ese toro, es para que ese toro pues tenga una fuerza, tenga una bravura, ¿sí? Y pues el ser humano, por mucha manta que tenga ahí que vaya a torear, pues como lo coja un animal de eso, que no tiene razonamiento como tiene el ser humano, él va a defenderse, porque él se está viendo ahí agredido por el torero, ¿no? Eh, pero yo veo que los amigos animalistas están más pensando en el toro que en el torero. Y creo que están como en contravía de lo que la ciencia busca. La ciencia realmente lo que busca es el bien del ser humano. Entonces, vuelvo y repito, no es que yo esté a favor de la tauromaquia o del maltrato animal, sino es que yo lo que veo es que ahí no hay como la dimensión que la ciencia busca de mejorar la vida al ser humano. Ahí el problema para mí personalmente, yo no sé para usted, es el ser humano que está exponiendo su vida. Es como el tipo que se mete a nadar con tiburones, ¿no? Y con un arpón. Entonces, bueno, pues va a meterle un arponazo al tiburón. El tiburón pues se defiende, ¿no? Pero, ¿qué sería lo caótico ahí? No, lo caótico es que el tipo, porque tiene que entrar en el ambiente del tiburón, ¿sí? Los tiburones se ven ahí acosados porque ven a alguien extraño ahí, un ser extraño, y pues le pueden encaminar. Y no que los tiburones sean malos, ¿sí? Ellos no son ni malos ni buenos. Ellos lo que tienen es un instinto de preservarse, ¿no? Y viene el ataque. Entonces, a veces como que satanizamos una cosa y la otra, como le dice, la santificamos, pero tenemos que ser analíticos realmente qué está sucediendo en esa parte. Entonces los datos personales son datos que tenemos que analizar porque hay mucha investigación que van encaminadas hacia el ser humano, porque es realmente, yo como cristiano lo miro así, ¿no? Es realmente la obra máxima de Dios, el ser humano. Para el que no cree, para el que no tiene de pronto una creencia religiosa católica o cristiana, pues puede decir que el ser humano es el ser que definitivamente tiene un entendimiento, un discernimiento, eh, que es el que realmente está administrando todo el planeta y que desgraciadamente lo administra mal y se ha ido dañando, ¿no? Ha dañado la naturaleza, ha maltratado los animales, como vimos, pero definitivamente el ser humano es la parte más, digamos así, más importante, creo yo, para toda ciencia, ¿no? Mire que toda ciencia, la historia busca explicar la historia del ser humano. Nosotros no tenemos un libro de la historia de los perros, como el primer perro, no. Nosotros tenemos un libro que habla de la historia del ser humano, y así son todas las cosas, ¿no? Entonces, no es que yo quiera de pronto ahora entrar en un debate del ser humano y los animalistas, no, sino que la ciencia va en pro y siempre va en pro del ser humano, ¿sí? De mejorar la sociedad, de mejorar al ser humano como individuo de grupo y como individuo particular. Bueno, otro dato, mire, los confidenciales de las empresas. Hay que tener mucho cuidado con estos datos empresariales, ¿no? Hay empresas que no les gusta que cuando estemos haciendo una investigación, esos datos pues los tomemos y por ahí ahora que ahora las redes sociales es un peligro. Cuando yo hacía investigación que no había redes sociales, cuando yo era un estudiante,
en la universidad que hice la tesis de grado, pues no había redes sociales. Para poder nosotros regar una información que se podía hacer, las redes sociales era la fotocopia y el pasa, ¿no? De pronto podía llegar a un periódico y si el periódico quería publicarlo o en alguna emisora querían leerlo, eso sería el peligro de aquella época. Pero es que ahora cualquiera tiene WhatsApp, hay una información, le toman una foto y la mete por ahí en un grupo y es peligroso, ¿no? Porque hay empresas que tienen información muy propia, primero que todo, y segundo, de pronto hay empresas que tienen información que puede ser peligrosa para el ser humano. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una investigación, vamos a poner un ejemplo un poquito caótico, ¿no? Y de pronto es una investigación dentro de una empresa que hace ácidos, ¿sí? Y alguien coge la información y por ahí la mete en el WhatsApp o en alguna red social y algún malévolo toma esa información y hace ácidos también, porque compra la fórmula o mira la fórmula y por ahí le comienza a echar ácido a la gente, porque usted sabe que más de uno por ahí han encontrado más de un loquito echándole ácido a personas en los transportes públicos y hasta mujeres le han dañado la cara echándole ácido. Entonces, ¿hasta qué punto la información tiene que ser cuidada? Más cuando son empresas que hacen cosas que pues las autoridades le han autorizado, valga la redundancia, a ellas a hacer ese producto, ¿sí? Porque es algo complicado o puede ser algo peligroso. Pero el investigador que entra ahí penetra y de pronto le dan creyendo que pues, no va a tomar la información y por alguna equivocación pasa la información y se forma el problema, ¿sí? Entonces, los datos de la empresa realmente hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mire que yo alguna vez escuché que muchas empresas hacen que otra quiebre, en la competencia a veces hace que otra quiebre robando información, ¿sí? Entonces la información es muy delicada y si nosotros estamos haciendo investigación dentro de una empresa, tenemos que tener cuidado con esa información. Otro dato son datos secundarios, dice datos secundarios que se generan por medio de una medida adoptada para otro fin. Un ejemplo es la videovigilancia, que normalmente se instala para prevenir intrusos y robos, pero que también registra la matrícula de vehículos de los clientes, ¿no? Pasa mucho de que a veces hay un homicidio pues cuando se pusieron las cámaras no era para el homicidio y de pronto cámaras de un edificio donde no fue el homicidio, esas cámaras son las que capturan quién fue el homicida, ¿no? Mire que aquí en Bogotá hace poquito hubo un asesinato de un empresario y hubieron cámaras externas que no eran del edificio donde lo matan, aunque las del edificio sí tomaron el hecho, pero hubieron externas que estaban ahí y también tomaron el hecho. Entonces, eh, esos datos se podrían tomar como primario lo de la cámara del edificio, pero como secundario las cámaras que están afuera, ¿no? Porque también colaboran en hacer esa investigación, en este caso policiva, para determinar cómo fue el asesinato, quién fue la persona que llegó ahí, si hay algún rastro, tal vez alguna placa de alguna moto, si al tipo por la estatura, ya la policía tiene ciertos asesinos pues reconocidos, de pronto ya era un asesino reconocido y se puede conocer por la estatura, por la forma como camina, ¿no? Por la forma como, no sé, gesticula las manos, quién sabe, o sea, en esas investigaciones policivas, pues se tienen muchos variables y muchos datos de algunos delincuentes, entonces ellos pueden ahí, con esos datos secundarios, con datos que salen que no son exactamente de lo que se está buscando o de lo que está realmente captando esa acción, terminar de llegar a una conclusión en la investigación. Otro dato secundario puede ser un testigo que iba por afuera caminando, ¿no? Y que de pronto el tipo se acerca y dice, yo vi algo. Y eso pues no era el primario era la cámara, tal vez el guardaespaldas del tipo,
las personas que estaban ahí cerca, pero de pronto hubo alguien que iba por otra calle y por allá pasaron los tipos huyendo y el tipo vio algo y se puede tomar como un dato secundario. Entonces, eh, ¿es interesante el dato secundario? Pues sí, claro que sí. Los datos públicos, pues son los que están publicados, que se pueden tomar, que se pueden, en cierta forma, eh, compartir. Yo por ahí tengo, mire, yo por ahí tengo un pequeño blog donde yo comparto libros cristianos. A mí me gusta mucho la literatura cristiana, pero yo ahí tengo el cuidado de que cada vez que publico un libro, pongo la fuente de donde lo tomo, ¿sí? No trato yo de volverlo digital porque, pues, me metería en un lío. Más bien, los que ya están vueltos digital, y que yo veo que son sitios que lo publican gratis, que no tienen problema, pues yo lo puedo compartir, pero hago la salvedad que no se puede negociar porque eso está siendo compartido. Mire, la piratería realmente, es coger algo que está gratis y venderlo. Sí, es la verdadera piratería. Porque ya lo de compartir lo que está gratis, pues ya no es pirata, al menos que el autor diga que no se, que se prohíbe compartir, ¿no? Y eso es lo que hay que verificar, si esos libros que comparten, en mi caso, hay una disposición del autor de no compartir o de la librería, de la editorial. Entonces, si yo veo que está eso, no lo comparto. Pero si veo que es libre de compartir, sí lo comparto, porque pues ahí no me voy a meter en ningún lío. Entonces uno tiene que tener, con los datos públicos muy pendientes, porque a veces por ser públicos no quiere decir que uno pueda, digamos, adueñarse de ellos hasta tal punto que uno pueda manipularlos o ponerlos donde uno quiere, ¿no? Entonces hay que tener también mucho cuidado si usted está investigando y si usted encuentra, y por eso, mire, en el trabajo de investigación, ahí viene algo interesante. Todo lo que usted encuentre, hágale la referencia, ¿sí? Hágale la referencia para que se evite pues algún problema, ¿sí? Uno no sabe hasta dónde pueden llegar la virtualidad. Alguien puede darse cuenta que usted tiene eso ahí en su trabajo y coge su nombre, averigua la cédula, que no es difícil de averiguar, y pues le ponen a uno una demanda, ¿no? Por estar usando eso y después pues uno tiene que enfrentar esa demanda, que son demandas hasta penales. Entonces tiene uno que tener mucho cuidado. Algunos pasos para procesamiento de datos, ¿no? Dice que obtener información de la población, definir variables, definir herramientas, introducir datos, obtener y ordenar los resultados. Entonces ahí les dejo, un orden. Herramientas que se pueden usar para el análisis de datos. Bueno, está Pareto, el diagrama causa-efecto, la gráfica de control, la distribución de frecuencias, la medida de tendencia central, la medida de dispersión, la estadística, el índice de correlación de Pearson, que me gusta mucho y es interesante. Vamos a terminar ya en estos últimos minuticos que nos quedan con las alternativas para analizar datos, ¿no? Ahí le dejo la alternativa. La alternativa que me gusta, mucho a mí es el diagrama de Pareto, ¿sí? El diagrama de Pareto fue diseñado o fue realmente inventado o fue sacado a la luz, digámoslo así, eh, por Joseph Juran, ¿sí? En honor a un economista italiano que se llamó Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto vivió, ahí está la fecha, del año 1848 a 1923. Y lo que hizo Vilfredo Pareto fue que hizo un estudio sobre distribución de la riqueza. Y usted sabe qué consiguió, qué alcanzó Vilfredo Pareto. Se dio cuenta que el 20% de los seres humanos tienen el 80% de la riqueza. Y que el 80% de los seres humanos nada más tienen el 20% de la riqueza, ¿sí? De ahí nace, la gran historia del diagrama de Pareto. Y el diagrama de Pareto
dice que es una gráfica, ¿no? Que permite detectar los problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación del principio de Pareto. Este principio señala que hay muchos problemas sin importancia frente a unos que son graves y a unos pocos que son graves. Por lo general, el 80% de los resultados totales se originan del 20% de los elementos. Hay una minoría vital que aparece a la izquierda de la gráfica, y ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de Pareto, y hay una mayoría útil que aparece a la derecha. Hay veces que es necesario combinar elementos de la mayoría útil en una sola clasificación denominada otros, la cual siempre deberá ser colocada en el extremo derecho. La escala vertical es para el costo en unidades monetarias casi siempre, y la frecuencia o porcentaje. Bueno, entonces miren, algunos ejemplos de las minorías vitales, por ejemplo, la minoría de clientes que representa la mayoría de las ventas. Alguna vez que yo trabajé con los almacenes macro, yo me di cuenta del Pareto de los almacenes macro, digámoslo así. ¿Por qué? Porque lo cierto es que había un grupo muy pequeño de clientes que eran los que realmente compraban mucho en esos almacenes. ¿Por qué? Porque el almacén macro, usted de pronto va a un almacén macro y nota que no hay mucha gente caminando el almacén, ¿sí? Porque eso no es lo que le interesa mucho a estos almacenes. A ellos les interesa es el cliente corporativo. Eh, Cuando yo comencé trabajando en el puerto con Macro, que fue el primer proyecto que yo tuve dentro del puerto, a mí me asignaron, porque fue el primer que yo tuve con el puerto, el primer proyecto, pero yo no trabajaba con el puerto en ese momento directamente. Yo trabajaba directamente con Macro. Y mi operación ahí dentro del puerto era recibir la mercancía de importación de Macro, en especial los navideños, que eso duraba casi todo el año llegando. Desde junio comenzaban a llegar los navideños para diciembre, porque era mucha cantidad de navideños que vendían, ¿no? Y en algunas ocasiones me tocaba ir a apoyar el almacén de Barranquilla, más que todo para inventario y esto. En Cartagena no había Macro en la época que yo trabajé con ellos, ahora sí hay. Y me di cuenta de que habían unos clientes que eran los que más compraban en esos inventarios, y a veces me tocaba ir a reemplazar a alguien allá que salía de vacaciones y yo en el puerto pues no tenía mucha carga. Entonces, como Barranquilla y Cartagena pues están ahí casi a 1 hora y cuarto, pues yo iba y venía. Entonces, en ese cuento aprendí o me di cuenta de cómo ellos trabajan, y los almacenes macro, pues lo que hacen es buscar cooperativas, restaurantes, hoteles, fundaciones, clubes sociales, y a eso son los que ellos le venden, ¿no? Y casi todo lo que sale para esos almacenes, perdón, para esas corporaciones o esas fundaciones o esas cooperativas, pues sale, como digo, por la puerta de atrás, ¿no? Porque compraban, a veces habían cooperativas. Mira, ahí en Barranquilla había una cooperativa de paisas que ellos tienen pues muchas tiendas en la costa. Los paisas pues son los que manejan casi todo el negocio de tiendas. Eh, Ellos tenían una cooperativa ahí en Barranquilla cuando yo trabajé con ellos, y eran los que más compraban. ¿Y cómo hacían? Bueno, ellos, Macro les dejó tener una oficina dentro del almacén con una secretaria, y esta secretaria pues verificaba cómo amanecía el almacén, porque se hacían cambios de precio en cuestión de momentos, ¿no? Y cuando había un cambio de precio, pues a ella se le avisaba: mira, hay un cambio de precio en el arroz, bajó tanto para que salga más rápido. Pues ella llamaba ya a la cooperativa, le autorizaban y acaparaba el arroz. A ratico venía el camión y se lo llevaba, ¿no? Y así vendían ellos la cantidad que usted menos cree. Se llamaban a los hoteles y eso pasaban llamando, y habían unas personas
allí en todos los almacenes comunicándose con los clientes corporativos. El azúcar bajó, la harina bajó, a veces la harina estaba más baja en precio que en el propio molino, ¿no? Porque había negociaciones. Entonces, definitivamente ese era el cliente de, de Macro, pero ciertamente eran minorías, ¿sí? No era la gran mayoría. Había una gran mayoría que compraba cosas más, también eran corporativos, pero compraban cosas más pequeñas. Pero ahí en Barranquilla, por lo menos, la gran mayoría era la cooperativa de estos paisas, que compraban mucho, y creo que era uno de los clubes social de Barranquilla, algo así. Lo demás, pues, compraban más o menos, pero no era de la gran mayoría, perdón, de la gran minoría. Dice aquí que alguna minoría de producto, proceso, característica de la calidad causante del grueso o desperdicio, ¿no? A veces eh, algunos procesos que son los más pequeños son los que más desperdicio causan en una empresa. Puede ser. Eh, a mí también me tocó trabajar, ahora que estoy viendo todo esto, me estoy acordando de algunos trabajos que tuve con una empresa que fabricaba plástico. Y la gran maquinaria no producía nada, no botaba ningún desperdicio. Pero había ya una maquinita al final que botaba desperdicio, porque esa le tocaba como cortar, ¿no? Y entonces ahí era como un Pareto. La gran maquinaria no botaba desperdicio casi, pero la última maquinaria, la más pequeñita, que ya hacía parte de otra sección, era la que más desperdiciaba el plástico o tenía más desperdicio, aunque ese desperdicio no se perdía porque el plástico, el polipropileno, que era la película esa que ellos hacían, pues se podía reciclar, ¿sí? Pero ahí pues había un pareto como lo dice aquí, ¿no? Otro ejemplo, una minoría de vendedores que está vinculada a la mayoría de las partes rechazadas, o también una minoría de vendedores son los que más venden, ¿sí? La minoría de vendedores está relacionado con la mayoría de ventas. Y conocí un amigo que vendía carros. Me acuerdo que trabajaba, ese muchacho trabajaba con la Kia. Y en esa Kia que él trabajaba, había otra persona, había otro vendedor, y ese era el vendedor estrella. Y una vez hablando con el amigo mío, yo le dije, bueno, pero ¿cómo venden ustedes? Entonces él me decía, mire, esto es de relación. Yo vendo y yo me considero un buen vendedor, pero aquí hay una persona que vende mucho más que mi persona. Y él solo vende no sé cuántos carros al mes, ¿sí? ¿Cómo hacía esa persona? Lo que me decía el amigo era que el tipo tenía muy buenas relaciones. O sea, el tipo era un tipo muy de relacionarse, de hablar, de vender los carros, tenía amigos por todos lados o hacía amigos. Entonces, esa minoría que era él, pues manejaba el gran volumen de venta, mientras otros cuatro o cinco vendedores manejaban un volumen mucho más bajo. Y eso es así, ¿no? Puede ocurrir así en algunas empresas. Otro ejemplo es una minoría de productos que representa la mayoría de ganancias obtenidas. Pregúntele a la Coca-Cola, ¿no? O a la Postobón. ¿Cuáles son las que le dejan realmente? Miren, la Postobón, que yo también trabajé, ahora que estoy hablando de todos los trabajos míos, en la Postobón, nada más tres productos eran los que mantenían a la Postobón realmente. Era la manzana, la naranja y la uva. Esos tres, ¿sí? Esos son los que más se venden en Postobón. Y habían otros productos que estaban ahí, pero que no mantenían a la Postobón, como era la Pepsi. La Pepsi no mantenía Postobón. Eh, la colombiana, eso casi ni se vende casi todavía. La Bretaña se vende más que todo para discotecas, clubes sociales, pero no todo el mundo pasa consumiendo Bretaña todos los días. En aquel entonces creo que era Sevenat, algo así como Castalia, cuando yo trabajé con ellos, tampoco se vendía, ¿sí? Pero lo que eran las tres, lo que era manzana, uva y naranja, pues eso se vendía en gran cantidad. En la Coca-Cola, estaba leyendo en estos días que lo que más plata le da a la Coca-Cola ahora es
la normal y la cero, ¿sí? Esas dos. Y mire que ellos tienen otros productos. Por ejemplo, en Colombia ellos compraron algunas gaseosas que eran locales. Por ejemplo, la Cola Román, que era allá de Cartagena. Cuando yo era niño, la Cola Román, la gente decía, esta es la gaseosa de Cartagena, y es cierto. Era de una familia apellido Román ahí, que dicen que trajo una fórmula de allá de Francia, yo no sé cómo fue el cuento, y fabricaban ahí en Cartagena Cola Román. Pero Coca-Cola, Indega, creo que se llama así la empresa dueña de Coca-Cola aquí en Colombia, compró a Cola Román, ¿sí? Y ya la Cola Román la hacen ellos. Ya eso no es de aquella familia de Cartagena, que era un negocio familiar, sino ya es la volvieron una franquicia también. Pero eso no le da ganancia a la Coca-Cola, ¿no? La tienen ahí como algo para ellos ofrecer, pero ¿qué le da ganancia a ellos? Pues le da ganancia la Coca-Cola normal y la cero. Y lo que había leído, que se me está olvidando decirle, es que la cero está superando a la otra, a la normal, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Bueno, porque tiene, aunque no podemos decir que la gaseosa es el mejor líquido que podemos tomar, no podemos decir eso, el mejor líquido que podemos tomar es el agua, pero la cero, a diferencia de la normal, no tiene azúcar. Y podemos decir, pero es nociva, profe, porque tiene aspartame, ¿no? Que, pues sí, pero la nocividad del aspartame versus la nocividad del azúcar, el aspartame es millones de veces menos nocivo. Se cree que es cancerígeno, pero eso no está demostrado. Pero el azúcar sí está demostrada que levanta todos los niveles de glucosa, de colesterol bueno, el azúcar sí es, como dice por ahí un médico que creo que sale por ahí, dice que es un veneno, ¿no? En las redes sociales, el tipo dice que es un veneno. Y es cierto, el azúcar es una cosa abrumadora porque produce todo el daño, daña el páncreas, daña el hígado, daña, bueno, una cantidad de cosas. Por eso los alimentos azucarados no son muy buenos, ¿sí? Entonces, está tomando más auge una que otra. Bueno, sigamos aquí, que se nos va a acabar el tiempo. Voy a tratar de ir un poquito más. Eh, ¿Cuándo se utiliza Pareto? Dice, para identificar un producto o servicio y analizar y mejorar la calidad, ¿no? Analizarlo y mejorar la calidad. Cuando existe la necesidad de llamar la atención a problemas o a causas de una forma sistemática, al identificar oportunidades para mejorar, cuando se requiere analizar diferentes agrupaciones de datos, al buscar causas principales de los problemas que se establecen, en el momento de evaluar los resultados de los cambios efectuados, cuando los datos pueden clasificarse en categorías, cuando el rango de cada categoría es importante. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿no? Aquí hay un ejemplo que pongo y ya con esto voy a terminar. Dice que un fabricante de nevera desea analizar cuáles son los defectos más frecuentes que aparecen en las unidades al salir de la línea de producción. Para esto empezó por clasificar todos los defectos posibles. Entonces, lo primero que se hace para nosotros analizar datos con Pareto, que es lo que traigo yo aquí como fundamental para las investigaciones, es clasificar la información, ¿no? Por lo menos esta persona, este investigador, este fabricante, comenzó a clasificar los defectos, ¿no? Primero a describirlo. Dice, motor no se detiene. Y la descripción o el detalle es que el motor no se para cuando alcanza la temperatura. Acuérdense que hay un termostato que debe hacer que el motor o se detenga o trabaje lentamente. No enfría, el motor no arranca, ¿no? Burlete deforme, burlete es el caucho ese que tienen las puertas de las neveras, ¿no? Burlete roto o deforme, pintura defectuosa, bueno, defecto en la pintura, raya, hay rayas en la superficie, no funciona. Entonces, cuando él define, bueno, pero ¿qué no funciona? Lo define como que al enchufar no arranca el motor, ¿sí? Ese es el no funciona, él lo describe así para que se reconozca. Puerta no cierra, entonces la puerta no cierra correctamente. Gavetas defectuosas, gavetas interiores de la nevera
tiene rajaduras, ¿sí? Motor no arranca, el motor no arranca después del ciclo de parada. Mala nivelación, la heladera o las neveras se balancean, ¿no? A veces es el piso y por eso ahora vienen las neveras con como unos tornitos ahí que la ajustan, ¿no? Puerta defectuosa, puede ser que la puerta del refrigerador no cierra herméticamente. Y un otro, que por ahí lo hablábamos, es cuando son unos defectos pequeños que pues minuciar ahí es un poquito tedioso y es mejor ponerlo como otros. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el tipo hizo un estudio en 88 neveras, ¿sí? O más bien en 88 problemas que encontró, ¿sí? Encontró el problema de burlete deforme, encontró 9. La pintura defectuosa, encontró que 5 neveras tenían pintura defectuosa. Gavetas defectuosas, 1. Mala nivelación, 1. Motor no arranca, 1. Aquí pues parece que fueron 88 problemas que aparecieron y en las 88 neveras, ¿no? En las 88. Entonces, motor no se detiene, 36 neveras tenían ese problema, ¿no? No enfría, 27 neveras tenían el problema. No funciona, 2 de ellas no tenían ese problema. Y así sucesivamente, él fue dándose cuenta de la frecuencia del problema. ¿Qué pasó ahí? Que él lo ordenó del problema que tuviera más frecuencia al que tuviera menos frecuencia. Y los dos problemas que más frecuencias tuvieron fue motor no detiene y el no enfría, ¿sí? Y mire que hay una diferencia del segundo al tercero, que es el burlete deforme de 27 a 9, pues está muy lejos, ¿no? ¿Qué porcentaje tienen estos dos problemas? Si usted suma el 40.9, que podríamos decir 41, y el 30.7, que podríamos decir 31, sería 72, ¿sí? Casi el 80%, ¿no? ¿Podríamos meter para el 80% el tercero? Sí, entonces serían los tres problemas que forman el 80%, ¿sí? O sea, estos tres, ¿de cuántos problemas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 3 de entre 12 nos va a dar el 25%, ¿no? Entonces, el 25% de los problemas, más o menos el 20%, como dice Pareto, está generando más o menos el 80%, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer una persona? Y bueno, el investigador, para nosotros solamente mostrar ese análisis o esa captura de datos, pero para la persona que va a hacer los arreglos, tiene que arreglar estos tres de primero, ¿no? Solucionando esos tres, pues ya los otros son más pequeños, la frecuencia es más baja. De todos modos, después los que queden hay que ir solucionándolos, pero primeramente hay que arreglar estos tres, que son el 20% más o menos de los problemas, ¿sí? El 20% de los problemas, pero son el 80% lo de las dificultades, pongámoslo así, ¿no? 80% de las frecuencias. Para eso, pues se hace una gráfica donde se establecen, como dijimos, a la izquierda los que son realmente vitales, los pocos vitales y la mayoría no vitales, pero que también hay que resolver. Y con eso pues se hace la gráfica, ¿no? Se puede hacer una gráfica. Bueno, ese es un método, Pareto realmente es un método muy bueno para analizar lo que es datos. Se lo recomiendo porque hay muchos datos que tenemos que priorizar para poder sacar conclusiones. Bueno, esa era la clase asincrónica que tenía que desarrollar para ustedes. Espero que le haya interesado, que le sirvan estos datos que le di, de lo que hablamos, le interese. Y, y nos vemos entonces ya en la semana 4, en la Open Class de la semana 4. Que Dios me le bendiga a todos y que tengan una feliz Semana Santa. Chao.